En 1917, el artista Marcel Duchamp presentó su obra Fuente, la famosa obra de un urinario puesto de al revés, que todos conocemos. Lo hizo para provocar a los coleccionistas y a los especuladores de arte de la época, pero acabó siendo la obra que más influenció al arte en el siglo XX. Esta obra significa la cumbre de la pregunta ¿qué es arte y qué no es arte? Marcel Duchamp decía que el papel del artista en la sociedad debía ser como el papel de un filósofo y debía coger una idea y presentarla de una manera que significase algo por sí misma, en vez de simplemente crear una belleza estética que es tarea, según él, de los diseñadores. Ignacio Mandrilli, Agustín Mandrilli, gracias por venir al Hombre Cubo. ¿La gente entiende vuestro arte? Yo creo que de forma general se puede decir que sí. Depende el público al que está enfocado y el público que llega a esa obra. Depende sobre todo de los canales de comunicación a los que se tiene acceso. ¿Cuáles son los canales que ahora mismo estáis usando vosotros? Las redes sociales, sobre todo. Y nada, cualquier, exposición, certamen, cualquier cosa que haya, pues es como una vía para enseñarlo. Aunque yo estoy en desacuerdo con él de que... Ojo, empezamos ya a estar en desacuerdo. Que la mayoría no lo entiende, no entiende... O sea, sí, cuando se usa un lenguaje muy fácil de leer, sí que la mayoría lo entiende, pero cuando el lenguaje es más complejo o es más específico, es bastante más complicado de entender una obra, como lo de Duchamp, igual. Que tiene sus varias lecturas y que depende mucho del público. ¿Vosotros estáis de acuerdo en que el arte o la producción artística no viene del objeto, sino de la idea del objeto? Como el urinario de Duchamp, que es un objeto hecho en serie. En la obra no es el propio urinario, sino el concepto que desprende cambiarle el uso que tiene a una cosa normal. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Yo sí, yo estoy de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Al final no es algo tan fácil, no es algo tan objetivo, el arte no es tan objetivo como se pueda llegar a pensar de la enseñanza tradicional que nos dan, en realidad. Vosotros de enseñanza tradicional sabéis mucho, los dos habéis estudiado Bellas Artes. ¿Qué lección sobre el arte, si lo pudierais resumir, yo entiendo que son muchos años de estudio, pero ¿cuál es la lección más valiosa que os lleváis? Hombre, no sé. Además, la cosa es que estudiamos aquí en Sevilla y la visión de la Facultad de Sevilla es súper tradicional, tanto de los profesores como en la forma de enseñar. Entonces hemos ido siempre, como que en mi caso he pensado que he ido en contracorriente, y la lección al final es que hagas lo que quieras y que al final que cada uno... El arte lo hace el artista al final. Da igual, no es tanto el resultado, sino en la persona que lo hace. De hecho, Duchamp, en cierta manera, lo que quería decir era eso también. Que el hecho de que él pusiera su nombre a ese objeto era lo que validaba, digamos, que fuera artístico. ¿Y a qué os referís cuando me habláis de esa visión tradicional de la Universidad de Sevilla? Bueno, aquí ya estamos... Entramos en polémica, ¿no? O sea, al final es nuestra visión y la visión también de algunos compañeros de eso, de que la tradición y los conceptos en los que se basan muchas veces a la hora de aplicar la enseñanza provienen de una rama antigua, o sea, proviene incluso más antigua que de la de principios del siglo XX, que es todo así más barroco y más todo figuración, todo mucho más como rollo Velázquez, rollo todos los referentes de hace 2 o 3 siglos. Clásico, ¿no? Muy clásico. Claro. Sobre todo con la importancia de la figuración. Sobre todo la base de Sevilla es la figuración. ¿Y qué es la figuración? Es representar la realidad, como el cuerpo humano o los objetos. Como que si pintas un cuadro o haces una escultura, que sean referencias reales. A reales. Claro. Nada imaginario, nada que puedas extrapolar de otra cosa.
Mirando vuestro arte y lo que tenéis publicado y lo que hacéis, a mí justo me apunté la pregunta porque lo habéis sacado vosotros. Os quería preguntar en qué cosas de la naturaleza o de nuestro entorno os basáis para hacer el arte que hacéis, porque no consigo ubicarlo, como estáis diciendo vosotros que... Entonces me interesa saber de dónde sacáis en qué os basáis para luego plasmar lo que hacéis. Tú primero. O sea, al final pienso que que al final la gente, o sea, producir algo artístico al final es como un resultado de mezclar una serie de llamémoslo vivencias o pensamientos y conjugarlos de manera única, por así decirlo, mostrar una perspectiva diferente. Al final, en mi caso, por ejemplo, no son perspectivas, no son la realidad tal cual, sino está basada en estudios, no en estudios, en investigaciones visuales, por así decirlo, de artistas contemporáneos relacionados sobre todo con el arte urbano y con el graffiti, todo eso, basarme en ese tipo de cosas para generar algo en base a eso. Digamos. Claro, los dos hacéis graffiti. Y una pregunta también que me surge al respecto es, los dos habéis estudiado Bellas Artes, los dos hacéis graffiti. Me gustaría saber, tengo curiosidad por saber si fue antes el graffiti y explorar y trastear por ahí y hacer lo que os iba viniendo a la cabeza y luego eso os hizo interesaros para indagar más en lo que es el arte, o a raíz de meteros en Bellas Artes decidís empezar a pintar graffiti y a expresaros de ese modo. No, fue lo primero. Primero empezamos a pintar graffiti y bueno, yo en mi caso empecé arquitectura, estudié también un poco de diseño gráfico y ya con el tema de graffiti y tal ya me interesó más el arte y ya tiré hacia Bellas Artes. Entonces, como al contrario, el graffiti fue lo que me llamó la atención de eso y que fuera algo tan diferente a lo establecido ya. Muy... O sea, casi igual. O sea, al final que el graffiti tiene como un tema así más primario que hace que cuando eres más pequeño te llame más, te atraiga más ese tipo de... O sea, coincida contigo ciertos aspectos del graffiti, lo sientas mucho más cercano que a lo mejor el arte un poco más institucionalizado. Claro. Entonces el graffiti fue como la puerta de entrada. Y vamos, yo de hecho estudié un año también de física y ya después me cambié, que eso no era... Por ahí no iban los tiros y ya... Ahí los dos habéis tenido esa claro, tensión ahí, ciencia, arte, dónde empieza una y dónde acaba la otra. Que es muy propio también de nuestra generación. Ya la mayoría de gente que conozco ha hecho lo mismo. Al final ha probado... Tenemos más acceso también a diferentes opciones y al final se prueban diferentes cosas. Además, y de hecho también influye, ¿no? Lo típico de los viejos, la presión, sales de bachillerato y estudias ingeniería, estudias algo con futuro, no te metas en... Las caras de vuestros padres, claro. Cuando los dos les decís que os vais a Bellas Artes... A mí me parece muy interesante que una de las principales puertas a estudiar Bellas Artes ahora sea, como habéis dicho, el arte urbano, el graffiti y tal, que es una forma que tenemos así de explorar el arte cuando somos más jóvenes, y aparte tiene ese punto de que en realidad no está permitido. Es una manera un poco se puede hacer de manera permitida, pero seguramente cuando empiezas... Sí, porque al final, de hecho, esa es una de las cosas también que tiene su punto de conexión. Al final, cuando eres adolescente y tal, tienes también ciertos conflictos con la autoridad, con tus padres, estás desarrollando esa serie de limitaciones, por así decirlo, con la realidad, ¿sabes? De aprender un poco de la realidad que vas a tener después en un futuro. Entonces el graffiti, esa parte ilegal, también es atractiva en ese sentido. Y sobre todo eso, porque es un lenguaje también un poco... Si investigas un poco más, es un lenguaje también no es tan complejo como puede llegar a ser el otro arte más... Hombre, claro, es una puerta de entrada, ¿no? Totalmente. Os quería preguntar también, supongo que los espectadores se habrán dado cuenta, pero sois hermanos gemelos, y quería preguntar dónde converge vuestro arte, qué es lo que tienen en común y también qué es lo que lo diferencia, por dónde tira más uno, por dónde tira más el otro... En común, realmente estéticamente a lo mejor nosotros lo vemos muy diferente el uno del otro. Hay gente que dice que tenemos muchos puntos en común,
pero para nosotros es súper diferente lo que hacemos. Y en verdad lo que converge un poco es que en un principio, a lo mejor ya no tanto, porque cada uno ya llevamos nuestras cosas aparte y tal, pero que nos empujábamos mucho el uno al otro. Al final vamos a ir a pintar y tenías ya, o sea, compramos las cosas a medias o teníamos, yo qué sé, no necesitábamos de más gente para ir a pintar y empujarnos a seguir haciendo cosas todo el tiempo. Entonces eso fue ahí, desarrollamos cada uno nuestra movida, a raíz también en parte de estar los dos juntos. Me interesa hablar también de eso, de vuestra relación, el uno tira del otro para salir, y aparte los soportes. Uno es tatuador, otro trabaja mucho en aluminio, he estado viendo, en distintas superficies. ¿Qué es lo que pared, lienzo, piel, qué tiene cada cosa? Quizás la manera, o sea, lo que tiene cada cosa, digamos, es la manera de aplicarlo, quizás. O sea, el reto de llegar como a la misma conclusión en diferentes medios, por así decirlo. O sea, por lo menos en mi caso, el buscar siempre el punto de conexión entre un tatuaje, una pintura y un muro. El intentar unar eso, toda la expresión de uno mismo al final hacia diferentes... O sea, claro, bueno, también la visión un poco de graffiti, en el graffiti prima mucho el estilo, el tener un estilo propio que se te identifique y tal. Entonces, extrapolarlo a cualquier disciplina, eso, que tú hagas una pintura y se sepa que es tuya, que hagas un tatuaje y lo veas y sepas de quién es, aunque el medio sea diferente, al final como que la idea o el estilo pertenece a la misma persona. Un poco esa filosofía de así más realmente súper del hip hop y del rap y o sea, de toda esta cultura urbana. Crearte como tu sello, tu marca, tu estilo. Claro, tu marca, claro, que se reconozca. Que la gente nada más vea una obra vuestra, sepa que es vuestra porque tiene vuestro sello distintivo. ¿A eso cómo se llega? Pues dibujando mucho, o sea, al final es un proceso largo y sobre todo eso. Es súper bueno, es largo y es mirando referencias e intentando hacer algo que no ha hecho nadie, pero es muy importante tener una base detrás de referencias y de tal para no repetir lo mismo que otro ha hecho o no parecerte mucho a uno, pero es a base de estar siempre, de ser muy constante a la hora de currar, ¿sabes? Sí, que al final es algo también de autodescubrimiento de uno mismo, porque tú al final vas descubriendo qué cosas van más contigo, qué cosas son más cómodas, más difíciles, y es un poco también, al final, es la expresión de uno mismo. ¿Y vosotros sois más de hacer algo que a lo mejor os pueda resultar más fácil, pero sabéis que tiene un resultado como más agradecido? ¿O preferís ir a complicaros la vida, por llamarlo de alguna manera? Yo prefiero complicarme la vida. Ir a lo fácil, no sé, es como... En la música, a lo mejor, por ejemplo, si eres músico y tiras para el pop o tiras para cosas que es de fácil consumo, de que sea más digerible, que está más alineado con lo que está establecido, al final es más difícil después como, no sé, como destacar en eso, ¿no? No sé. ¿Dirías que ese arte hecho para el consumo, eso sigue siendo arte? ¿O una vez está hecho, como tú dices, ¿no? Esa música pop que ya está preestablecida y que está preparada para un consumo, y que eso sigue siendo arte, o cómo lo calificarías? Sí, bueno, no, yo creo que sí, que sigue siendo arte, pero es que se me dio la idea que te iba a decir. No pasa nada. Yo es que no estoy muy de acuerdo. Es que habría que buscar un equilibrio también, porque el artista también tiene que comer, entonces al final tienes que hacer cosas comerciales y buscar un poco el equilibrio. Claro. No tiene por qué dejar de ser arte tampoco. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Sí, o sea, de que... Es que se me ha ido la verdad. De que el artista tiene que comer, seguro que sí, pero... Es que justo os iba a preguntar, claro, porque... o al menos no sé si ahora mismo vivís al 100% de vuestro arte, pero estoy seguro de que eso es lo que se busca, ¿no?
Y quería preguntaros por qué papel creéis que juega el dinero en el arte, a raíz de lo que tú estabas diciendo, ¿no? Del producto ese preparado de consumo para que alguien lo consuma. Vosotros, al entrar ya en esa dinámica de vosotros comerciáis con vuestro arte, entonces me gustaría saber exactamente qué rol juega el dinero y el hecho de querer vivir de lo que os gusta, de lo que habéis estudiado, de lo que se os da bien. ¿Cómo influye en el arte? ¿Cómo lo creéis vosotros? ¿Cómo lo veis? Yo creo que influye, o sea, hablando ya de arte en general, influye muchísimo en la percepción sobre todo de la gente. Que la mayoría de gente se piensa que porque una obra valga X dinero, significa que esa obra es importante o esa obra tiene un valor histórico importante, cuando al final es un valor económico al final. Hay obras que son muy, muy importantes que no están comercializadas ni que están puestas en un valor, en un mercado. Eso, como que hay gente que la escala de valor de lo que vale del valor de una obra cree que es igual al valor económico del momento. Sí, que al final entendemos al final también porque el tipo de sociedad que vivimos, en la realidad que estamos, todo tiene que tener un valor monetario, en realidad, cuando en verdad, y más el mundo del arte, tampoco no tiene ese efecto. Al final sí, lo que para nosotros dices que valor... Al final el de poder comer, al final. Es que os veis en el papel de tener que tasar vuestro propio arte. A mí me da mucha curiosidad saber cómo... Eso depende también del punto en el que estás, de la trayectoria que vas haciendo, el tipo también de público al que te enfocas, el tipo de... Depende un montón de cosas y depende... Y depende también de cada uno. Hay gente que incluso siendo importante vende obras baratas, hay gente que sin ser importante vende obras muy caras, o sea que como que depende de cada uno por dónde se mueva y cada uno tiene un sistema y hay mucha gente que es como con lo que le da para vivir ya tira y a lo mejor su obra es súper importante y gente que acaba de empezar y ya tiene los cuadros y aún así los vende, ¿sabes? Entonces como que no hay... No sé, claro, no hay digamos, una objetividad en ese sentido. Claro, es que valor y precio... Es complejo. Y más un tema ahí súper guapo, o sea, súper curioso, súper guapo. Y de hecho las obras contemporáneas más importantes de los últimos tiempos, ¿cómo se llamaba, tío? El tiburón en formol. Sí. Uno que realmente era publicista, o sea, es publicista y lo que hace es montar un... ¿Cómo es eso? Damien Hirst. Uno que es artista, que la obra más cara, que es la obra más cara de la historia, que es una calavera con diamantes. Ha hecho un montón de obras hiper caras y realmente lo que tiene él, que él realmente era publicista, entonces como que montó un show, de hecho sigue montando un show tanto en las subastas como en la forma de envolver las obras para venderlas y eso es lo que le da el valor, que a su vez es como que lo tiene porque al final está introduciendo más elementos, rollo como lo del urinario, al final es como una evolución de lo del urinario, que montas como un show y al final el valor tiene también un valor histórico, entre comillas, porque era la otra vuelta de tuerca a lo que ya estaba, entonces... O incluso vendes el hecho como el que vende un reloj de 1 millón de euros, ¿no? Tú no te vas a dar la hora mejor, ¿no? Pero lo que pasa es que te va a decir, este tío tiene un reloj de 1 millón de euros. Claro. Y a vosotros que habláis de ese público, de esa gente que consume arte, ¿cuál es el vuestro? ¿Cuál es vuestro público? No sé, la verdad, yo por lo menos estoy buscando. Yo igual. Yo lo que veo quizás en mi caso, que es gente, sí que es verdad que son gente que sí que tiene un cierto nivel de conocimiento artístico, digamos, porque son más que nada conocidos o gente que se mueve más o menos en los mismos ámbitos que yo, y sobre todo que son gente más de mi generación, por así decirlo. Sí que tengo gente que un poquito más mayor que sí que consume, pero la mayoría son de jóvenes. Claro, mi público yo estoy súper jodido un poco. Mi público con el rollo galería y tal, pues como que se intenta, claro, que gente de mi edad, alguna que otra sí que me ha pillado obra y tal, pero lo suyo en verdad es gente que pueda permitirse comprar una obra y entonces un público más mayor, entre comillas.
pero aún así está complicado. Se busca. Se busca. Bueno, y ya para ir acabando, me gustaría preguntaros, bajo vuestro punto de vista, ¿qué hace que una obra sea buena, una obra de arte? Yo para mí, por así, resumiéndolo de muchísimo, la cantidad de matices que tenga una obra. Que sea una obra muy, muy buena, que puedas verle al cabo de X tiempo, puedas seguir viéndole detalles que antes quizás que ha ido creciendo. ¿Sabes con lo que...? Yo quizás eso, y quizás también que aunque pase el tiempo, siga siendo válida un poco. O sea, como que permanezca, que no pase unos años y ya no te guste, o Sí, que no sea producto de la moda. De la moda y del momento. Que eso pasa mucho, que a veces una obra la ves a todo el mundo, ¿no? Es una cosa que ves súper guapa en el momento, cuando pasan los años y dices, ¿cómo me podía gustar esto? ¿Cómo? Dicen eso. Claro, entonces pues, si permanece en el tiempo es que es buena. El tiempo es el juez, el tiempo es el árbitro, y lo que se hace con tiempo, al final el tiempo lo premia también. Lo que se hace de manera liviana y sin pensarlo, por muy guapo que esté en el momento, al final la gente lo va a olvidar porque no se ha puesto. Pues Ignacio, Agustín, muchas gracias por venir al Hombre Cubo, ha sido un placer teneros aquí y mucha suerte, y a seguir dándole caña tanto con la piel, con el lienzo, con el metal y con la superficie que se os ponga por delante. Muchas gracias. A vosotros. Por invitarnos.